Hola receteros y receteras y bienvenidos a Que Viva la Cocina. Soy Gorka Barredo y hoy vamos a preparar un pollo al ajillo al más puro estilo tradicional. Una receta muy típica de la gastronomía española, pero que no obstante yo no suelo ver que se haga mucho por ahí. Y no entiendo el motivo, porque la verdad es que es una auténtica maravilla. ¡Comenzamos! Para empezar vamos a poner un chorrete de aceite en una olla o en una cazuela alta. Lo calentamos a fuego medio y vamos a poner aquí unos dientes de ajo que estén enteros y sin pelar. Curioso esto, vamos a poner aquí bastante ajo y lo vamos a hacer por tandas, poco a poco, para empezar estos enteros y sin pelar. Luego de ellos va a salir una especie de mermelada que va a ser auténtica ambrosía. Dejamos que se cocinen a fuego medio durante un par de minutos y mientras tanto vamos salando el pollo. Este es medio pollo que está troceado, lo han hecho en la carnicería, se lo pides y te lo corta. Le echamos sal y pimienta por sus dos caras. Y el pollo, como ves, tiene la piel. A mí, a pesar de la grasa que contiene, no me gusta quitársela aquí. Se la quito después, en el plato. Esto es pues porque a pesar de que a mí no me guste la piel, hay gente a la que sí. Y además que la piel va a ejercer como capa protectora. Va a contener mejor los jugos dentro del pollo. Pero bueno, que cada uno en casa haga lo que le dé la gana. Que la deje o la quite, a su elección. Sea, lo que sí que vamos a hacer va a ser introducir el pollo dentro de este aceite. Los dientes de ajo ya llevan sus 2 minutos ahí dentro. Ahora subimos un poco la potencia del fuego y vamos a menear todo un poco. Lo que pretendemos ahora es sellar el pollo dentro de este aceite. Para ello vamos a dejar que se cocine a fuego muy fuerte durante 1 o 2 minutos. 1 o 2 minutos por cada cara. Pasado ese tiempo vamos a darle la vuelta a cada pieza del pollo. Los dientes de ajo, como puedes comprobar, siguen ahí y van a estar durante toda la elaboración. No te preocupes que no se van a quemar, porque su cáscara los van a proteger del fuego. Una vez que le hayamos dado la vuelta a cada pieza del pollo, repetimos el mismo proceso. Dejamos que se selle durante un par de minutos. Y hecho esto es cuando vamos a retirar todo el pollo del aceite. Solo nos ha cogido un poco de color en su capa más externa, pero en el interior sigue crudo. Y ahora seguimos añadiendo aquí más ajo. Primeramente ajo cortado en láminas y pelado, ahora sí que sí. Venga, pa' dentro. Y después ajo picado. En total, una cabeza de ajos entera que hemos echado. Dientes enteros, laminados y picado. Con esto nos vamos a encontrar el ajo de 3 maneras. Enteros, que nos los vamos a encontrar junto a los trozos de carne. Y dentro de ellos saldrá una especie de mermelada. Laminados, que también nos los encontraremos, pero más bien tostaditos, como estamos acostumbrados. Y finalmente picado, que se va a deshacer y se va a integrar con la salsa. Vamos a cocinarlos 1 o 2 minutos a fuego medio. Y cuando empiecen a dorarse, vamos a añadir una cucharada de harina. Mezclamos bien para que esta harina se integre al aceite y no haya grumos, y la dejamos tostar 1 minuto más. Este ingrediente va a espesar ligeramente nuestra salsa y va a hacer que después te apetezca untarla con pan. Ya verás, no va a sobrar nada. Pasado ese minuto, cuando la harina se haya tostado, vamos a verter como medio vaso de vino blanco. Esperamos a que recobre el hervor y contamos 1 minuto. Tiempo suficiente para que se evapore el alcohol. Y hecho esto, que esto ya va tomando forma poco a poco, vamos a devolver el pollo nuevamente a la olla. Y ahora lo que toca hacer es cubrirlo con generosa cantidad de caldo. Un caldo de ave, un caldo de carne, un caldo de verduras, lo que quieras. Y en última instancia, si no tienes caldo, agua. Perderá un poco de sabor, pero nos va a quedar igualmente delicioso. Vamos a llevar esto a ebullición, y si el caldo no lo tenía, le echamos su pizca de sal. Ahora simplemente nos queda dejar cocer durante unos 20 minutos, hasta que el pollo esté tierno. Durante este proceso se irá cocinando en su interior, habrá intercambio de sabores y también se espesará un poquito la salsa. Y al final nos quedará algo como esto. Yo es que estoy aquí narrando el vídeo y me está dando un hambre voraz. Un pollo al ajillo